vectores de GPS utilizando serie de tiempo y hacer una interpretación tectónica. ¿Okay? Entonces aquí, esas son las estaciones GPS que hay en Alaska, que ustedes ya saben que pueden bajar desde el sitio de Laboratorio Geodésico de Nevada. ¿Okay? Es una situación continua y tenemos 10 años de datos, son de 2007 a 2017. Los datos están en el marco de referencia de Norteamérica fija, entonces no les pongo a considerar problemas de movimiento de la placa con respecto a un marco, sino solamente dónde va ese vector con respecto al mismo continente, que lo hace más fácil. ¿Okay? Entonces estamos examinando este puntico rojo en Alaska y los datos. Entonces la primera pregunta es si pueden plotear el vector de velocidad promedio en ese tiempo. Y aquí tenemos los datos. Uno que es dato hacia el norte y otro que es dato hacia el este. Lo primero es que, bueno, eso es 2004, 2007 a 2017, es la última fecha. Primero que piensen que puede ser ese saltico. Porque tanto en el norte, en el componente norte como en el componente este vemos ese saltico. Hola, Santiago. Hoy. Hola, Gilco. Ya, por eso. Ustedes estaban siempre escondidos y yo me escondí un momentico, qué pena. Fue sin intención. Ok. Bueno, somos solo 4 hoy, entonces estoy haciendo un ejemplo de un examen viejo. Entonces, si ustedes tienen papel, por favor, intenta hacer, pues no tiene que medirlo exactamente, las pendientes, pero para sacar el vector de movimiento en dimensiones horizontales de ese punto de GPS. ¿Okay? Lo podemos hacer rapidito porque no dudo que ustedes pueden hacerlo. Lo que me interesa, en fin, es la interpretación, pero vamos por etapitas. Para el promedio de movimiento, yo voy a utilizar una pendiente en cualquier parte de la curva que no sea ese salto, por ejemplo. Entonces, si cada uno de esos marcadores grandes es medio, pues es a un año, yo puedo simplemente medir uno desde aquí, 1, 2, 3, 4 años, 50 milímetros. ¿Sí? Okay. Ok, ya tienen un vector. La idea del examen fue plotearlo. Y pues obviamente hay que poner los ejes y eso, pero ustedes ya tienen respuesta. ¿Cuál es el componente más fuerte? ¿Hacia el norte en velocidad o hacia el este? Hacia el norte. ¿Hacia el norte? Entonces, más o menos la velocidad hacia el norte, ¿cuál era? Creo que como más o menos 30 milímetros al año. Más o menos. ¿Cuáles son las divisiones del eje X? Cada marcador grande es un año. Entonces tenemos aquí los años. Si de pronto lo puedo poner más pequeño para que se vean todos los 3 componentes a la vez. No sé si todavía logran verlo bien. ¿Sí? No, se veía mejor antes. Ok.
Listo. Entonces, cada marcador es un año, entonces, sin importar qué año es, ustedes pueden hacer como estimado la pendiente, ¿sí? Ajá. Sí, como casi 50, no sé, no tanto. Sí, sí, esa pendiente es como de Sí, 50. como 50, ¿no? Ok, ponemos 50, yo creo que es un poco menos, pero está bien. 50 hacia el norte y hacia el este como 30, creo. Ok, entonces hagamos el dibujito. Algo así, ¿cierto? Ok. Entonces, si lo ponemos aquí, va como, no me deja dibujarlo encima del dibujo, pero sí. Entonces, tenemos un movimiento hacia el norte-este, ¿cierto? Ok. ¿Qué fue lo que pasó en 2006, este saltico aquí? Pasó de cierta forma en todos los componentes, ¿sí? ¿Qué puede haber sido? Si miro dónde va el GPS, va hacia el norte, norte, Un terremoto. Un terremoto. ¿Y por qué el salto fue mayor hacia el norte-sur que en este oeste, por ejemplo? ¿Qué está pasando con esta costa? Seguramente la componente de ese lado del terremoto fue más poderosa, algo así. Sí, o sea, ¿eso qué tipo de ambiente es tectónicamente? ¿Es ahí? Es ahí donde tenés el cosito. Y no sé si todavía sigue siendo una transformante, honestamente. Creo que hasta de subducción, ¿no? Ok, ¿por qué crees que es subducción? Porque por allá tan al norte de Norteamérica, ya no es transformante, sino de subducción. Ok. Es cierto. Hay otras pistas. ¿Qué es esto? Ah, sí, sí, también. ¿Esos son volcanes o qué? Ah, no, trincheras. Esos punticos son estaciones de GPS nomás. No se puede ver lo que hay debajo. Pero esa lineacita es la fosa, ¿sí? Ok. Entonces, si miramos dónde va esa placa, parece que por el momento esta parte está yendo hacia más o menos esa dirección. Pues no lo calculamos exacto. Entonces, ¿qué tipo de terremoto fue y dónde fueron las estaciones? Si yo dibujo las flechitas. Primero, ¿por qué se van hacia ese lado? ¿Por qué se mueven? Sí, el terremoto fue en 2016, pero antes hay ese movimiento constante y eso, ¿qué fue? Yo tengo mi zona de subducción, ¿sí? Aquí mi continente, se chocan así. ¿Qué pasa con el continente? Recuerda ese video, ustedes estaban aquí el martes cuando mostré el video, lo que pasa en la costa cuando tengo una zona de subducción y tengo estaciones de GPS aquí, 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 aquí. Si ese slab se estaba moviendo hacia aquí, ¿dónde van estas estaciones en el continente? Vamos a asumir que eso está bloqueada. Está falla por un momento. ¿Qué esperan? Pues que vayan a la derecha también. Sí, es que estoy empujando un poco esto, o sea, con el tiempo va a ser como así, va a plegar más, y entonces se mueve hacia esa dirección y también en parte se levanta un poco, ¿sí? Dependiendo de la estación. Entonces estamos viendo ese plegamiento de la costa con esos vectores de GPS. Eso es lo primero. Cuando hay un salto, entonces cuando se suelte eso, ¿qué hace el continente? Hace ¡puc!
Y entonces se va así. Entonces ese GPS que estaba aquí se saltó hacia esa dirección. Entonces, si básicamente estamos con una subducción hacia el norte, el salto también va a ser más fuerte al sur, con un pequeño componente del este porque no es exactamente norte-sur. Eso es lo que vemos en el GPS, ¿sí? Como un salto grande aquí. O sea, cuando estamos hablando de un salto, esos son 50 milímetros de salto, o sea, salto 50 milímetros. Eso es un punk pequeño. Nadie se murió en ese terremoto, pero igual se nota en el GPS bastante fuerte. ¿Okay? En la parte vertical también hay una bajada, pero es menos obvio. ¿Qué está pasando en esos datos? Primero, porque son más dispersas, porque las barras de errores son tan grandes en vertical comparado con los componentes horizontales. ¿Ustedes qué creen? Recuerdo cuando hablábamos de cómo funciona la trilateración de los GPS, ¿qué problemas tienen el componente vertical? Estoy en la superficie de la Tierra. Tengo mi GPS aquí con vertical muy exagerada. Digamos, lo que se puede ver del cielo más o menos es lo que hay arriba aquí, ¿cierto? Cuando hago la trilateración en direcciones norte y este, tengo una distribución de satélites. Todo por ese círculo así, ¿cierto? Arriba de mí. Pero si estoy midiendo un componente vertical, esos satélites tienen poca variación vertical en su posición con respecto a mí. Lo único es que de pronto hay algunos que están aquí arriba y otros que están como más a la horizontal y tienen un poco de variación. Pero si hago los circulitos y todos los satélites están arriba, pueden estar uno allá, puede estar otro ahí y puede estar otro ahí. Bueno, debería cruzar en un solo punto, qué pena. Entonces digo, bueno, estoy aquí. Y yo puedo ver muy finamente dónde se acaba, o sea, cuando hay un cruce allá horizontalmente entre todos los satélites que están en esta dimensión y esta dimensión. Pero en el vertical, si están más o menos al mismo nivel, es muy difícil de definir precisamente la trilateración en dirección vertical porque es como un solape de círculos que están casi que uno encima del otro, ¿sí? Así. Entonces el vertical siempre es más incierta la posición. Y pues lastimosamente es exactamente la parte donde más cosas interesantes pasan, porque las placas se mueven, sí, pero el movimiento vertical tiene información valiosa y lastimosamente es menos precisa. ¿Okay? Pero uno puede ver, aún con esos barras de error grandes, un patrón. ¿Y ese patrón qué es? Que sube y luego baja. Bueno, creo que es baja y luego sube. Ok. Pero como que tiene tendencia a subir. Ok, tiene una tendencia a subir. Eso es lo primero de anotar. Y eso, lo que hablamos del continente haciendo eso, cuando se pliegue, las estaciones en la costa se levantan un poquito. ¿Sí? Entonces estamos viendo esa tendencia. Uy, no me deja dibujar otra vez. Bueno, con azul. ¿Sí? Hay una tendencia. Ponemos así. Okay. Ok, ese levantamiento lo podemos explicar como el plegamiento cuando estoy con una falla bloqueada y se levanta un poco la corteza por este movimiento. Los ciclos, ¿qué son en ese caso? Uf, de pronto. Espera. Y ahora sí, de pronto cuando tiembla, es decir, cuando hay terremoto, ya la falla se mueve, por lo tanto baja. Y luego se vuelve a acumular y así. Eso es lo que yo creo.
Ok, entonces puede ser ciclos de sismos, ¿sí? Ajá, pues sí, igual, sí, pero sismos más o menos moderados porque son cada año, sí, sismos no tan grandes, pero tampoco tan pequeños, porque si fueran sismos más pequeños sería muchísimo más constante, es decir, oscilaría mucho más, tendría una frecuencia de oscilación más alta. Ok. ¿Lo vemos en el componente norte y este? No, bueno, no, Mm. no. Porque es una buena hipótesis y de hecho en un ciclo de sismos uno esperaría ver eso exactamente. Pero el problema de que no aparezca en el norte y este nos da por pensar, hay algo vertical que pasa que es independiente de lo que está pasando en el horizontal. ¿Y qué puede ser? Tal vez sean estaciones. Ok. Recuerden cuando hablamos de estaciones, ¿sí? El martes. Y estábamos hablando de Amazonas, donde hay carga y descarga de acuíferos y suelos que se empapan de agua y que se secan. Este problema no hay en Alaska. ¿Cuál es el problema en Alaska? Más cielo y menos cielo, tal vez. Ok. Cuando yo construyo sí, es básicamente hielo, pero miramos por qué. Cuando yo construyo una estación de GPS, yo no lo puedo como clavar en el suelo así, bum, 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 listo, lo dejo. O sea, porque ¿qué pasa? Si lo dejo así en el suelo, no es estable. El suelo se puede mojar y se puede cambiar y eso. Entonces yo siempre pongo la antena permanente en roca. ¿Sí? Entonces por eso en Amazonas lo que estamos viendo más que simplemente humedad del suelo son carga y descarga de acuíferos que quedan debajo de esa capa de roca. En el caso de Alaska lo que tenemos es eso está en la roca. Cae nieve, que no debería influir nada porque está encima de donde estoy como con la estación clavada ahí. Pero ¿qué pasa en invierno a la roca misma, cerca de la superficie? La roca tiene espacios porosos, tiene greticas. Si yo tengo cualquier humedad ahí, cuando se congela, se expande. Entonces mi GPS está en una roca que se expande y se contrae con temperaturas, variaciones fuertes de temperatura. Esa señal lo van a ver en cualquier parte del mundo que tenga hielo. Mira la periodicidad, y eso es o sea, yo puedo decir que eso es cualquier cosa, pero la frecuencia me lo dice todo. Inicios de 2018, alto, es que está congelado. Verano, se baja, se descongeló. Y el ciclo es de un año. Y siempre en invierno que se congela, se levanta y cuando se descongela, se baja. ¿Sí? Sin embargo, uno sabe que en otras partes del mundo los ciclos de temporadas son más de lluvias y no lluvias y puede tener exactamente ese mismo ciclo. La única diferencia es que aquí es otro mecanismo. Cambios de temperatura, en todo caso, hacen eso, pero en Amazonas hay muy poca variación en temperatura. Entonces, tiene que ser agua porque no puede ser temperatura, que es constante. ¿Okay? Entonces, esa parte es interesante que independientemente de qué pase con el componente, el GPS está haciendo eso por el ciclo de temporadas. ¿Listo? Okay. Esta pregunta lo puse en un examen hace unos años y fue interesante. Yo tuve una variedad de respuestas, pero lo que más les tropezó fue esta cosa de estaciones, porque pues uno no lo piensa así porque está metido en una roca esta cosa, pero las rocas se expanden bastante. Hay algo que no mencionamos, pero que yo creo que cabe mencionar. Las variaciones de altura por mareas es mucho más que cualquier otro efecto. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo GPS, silenciosamente estamos corrigiendo por mareas. Si no, lo que veríamos sería una vaina loca con todas las mareas metidas, pero como las mareas son muy precisamente predecibles,
Uno puede corregir de eso y uno ya tiene GPS que ya tiene en cuenta cosas de mareo y los elimina. Lo que no elimina son otras consecuencias. ¿Okay? Cosas como lo que mencioné, de que si yo pongo más agua aquí, yo puedo también plegar la costa. Entonces es interesante utilizar el GPS para hacer estudios geodinámicos porque uno puede ver precisamente el comportamiento que tiene la corteza en diferentes partes del mundo, ¿sí? Aparte de terremotos y aparte de movimiento de placas, dinámica de cómo funciona una zona de subducción donde hace mrik, pluk, es algo que se puede medir. Y más allá, ¿sí? Ya hablamos uy, no, es que no me deja de dibujar, qué fastidio. Okay. Y más allá, digamos, dentro de la costa, pues uno no esperaría menos deformación, pero igual hay deformación. Y si uno piensa que la corteza es como una placa, pues se plega todo. Lo que pasa es que más lejos no se nota. Es muy pequeño. Okay. ¿Dudas sobre eso? Si les pongo en el examen un ejercicio parecido, pero en otra zona lo podrían hacer de una, ¿cierto? Sí. Ok. Listo. Ok, porque ya han visto dos cosas. Uno es una interpretación de lo que pasa en Islandia, que es muy distinto, y otra cosa es zona de subducción. ¿Qué más quieren ver como ejemplo? ¿Qué zona quieren mirar? Miramos en el Geodetic Survey. ¿O qué dudas tienen sobre esa interpretación? ¿Ustedes que ya tienen todos los datos disponibles que quieren en Colombia? ¿Qué problemas les gustaría resolver con GPS? Y hagamos un ejemplo. Miramos primero la pantalla para que ustedes me escojan una estación. Bien. Aquí estamos. Zoom, zoom, zoom. ¿Dónde creen que estará pasando algo interesante en Colombia que quieren mirar? O en otra parte del mundo. No tiene que ser Colombia. ¿Qué tipos de cosas causan movimientos deformativas? Vamos al Rift. ¿Cuándo se puede? El Valle del Rift. ¿Al Valle de Rift? Sí, sí, en África. A ver. Ok. Súper chévere. Hagamos esto. Preciso, mira la cantidad de GPS que pusieron ahí. Sí, se lo olieron. Ok. Entonces, uy, mire que se puede ver el triple junction, pero perfecto. O sea, eso, tenemos esta línea y el otro, como así. Qué chévere. Ok, hagamos entonces, esta es la estación. Podemos ponerlo en un lado de Rift. Anco. Uy, va hacia el este. A ver, pero vamos a estar como, no sé si me deja cambiar de marco de referencia dentro del mismo programa. Porque lo que vamos a ver es el movimiento de todo el continente de África, más no la deformación real. Sí, IGS, digamos, ¡ay, no me deja! Eso es súper fastidioso. Ok. No sé, yo creo que se puede pedir. Yes. No, es que lo hacen así. Entonces, si ustedes quieren, cuando bajen los datos, African Plate Fixed, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Dami Africa, eso es Fixed Cleaned. Ok, bueno, eso. Entonces, si uno pone en IGS, uno puede ver muy fuertemente el movimiento de la placa. Cuando uno lo pone en el mismo continente, ahí sí uno puede ver deformaciones. Estaciones ahí, ¿ustedes qué creen que consiste las estaciones allá?
Obviamente no son por nieve, ¿cierto? Pero también son por lluvias, son por temperaturas, ¿o qué creen? Entonces, de pronto hay que hacer un poco de búsqueda de... Sí. Si veréis como el Gulf de Aden es un borde de placa, Red Sea es otro borde de placa y la línea de los GPS es otro borde de placa. Y eso es un triple junction ¿de qué tipo? ¿Cierto? Ok. Estamos en el valle ahí. Lo movemos a African Plate Fixed. Uy, ¿qué puede ser eso? Bueno, parecen... Esos son 24 horas, Using Blue, en Orbits Magenta. Yo no lo veo en la magenta, yo veo rojo. Ok. A ver si son con clean season. No, es que pusieron las tendencias, ¿sí? ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿Qué está pasando en ese rift, mejor dicho? Uno puede referenciar eso con historial de terremotos. También hay volcanes por ahí, ¿cierto? Ay, es que siempre me lleva a Nevada cada vez que salgo. Qué un fastidio. Creo que más fácil que si ustedes desde sus computadores lo manejan, como en este sitio. Mire como las estaciones que tienen en Europa. Y luego mira África. Qué locura. Sí. Entonces, ¿qué está pasando exactamente? Hay un rift, pero cuando se abre, ¿qué pasa? ¿Ustedes saben? Pues se separan los continentes, ¿no? Bueno, el continente. Sí, el continente está intentando partirse. Si yo estiro así, ¿qué espero de la superficie? Que se rompa. Se levantan los lados y en el fondo, dentro del rift. Sí, sí, así. Ok, miramos esto. Solo tiene dos componentes. Ah, es que no me deja ver. Ok. Eso está, pues tiene fluctuaciones y mire que hay gaps. Mira, esa línea roja es una extrapolación que ellos hicieron. Los datos verdaderos son azules. ¿Okay? Entonces, ¿quién sabe exactamente qué está pasando? Pero parece una tendencia de subsidencia. Si miro los lados, de pronto espero otra cosa. Ahí, Addis Ababa. Bueno, eso es una ciudad. Miramos aquí. Y GS 14. Es que si entro, me va a botar a otro lado cuando salga. Ok. Bueno, en fin, no es tan emocionante. Uno lo que está viendo un muy corto tiempo, entonces el dato es un poco decepcionante porque es solamente un año y pico de datos. Uno alcanza a ver algo estacional de pronto, pero la tendencia no se ve. View larger map. A ver si me deja. No, eso no. Que lo fastidio de ser de Nevada es que si cuando uno quiere escoger otro punto, toca volver a Nevada a escoger otro punto. A no ser que ustedes conozcan, bueno, Nearest Other Station, Addis, a ver qué está pasando en la ciudad. Ah, una subsidencia. Como está en la ciudad, puede ser algo relacionado con el peso de la ciudad y o la extracción de agua, ¿cierto? Estamos en condiciones un poco desérticas ahí. Porque entre 2008 y 2020 de pronto hubo como 40 milímetros de subsidencia adicionalmente a la estacionalidad ahí. Si esa estación fue puesto hace más tiempo. Mira otra, Addis 1. African Plate Fixed, entonces ustedes mismos pueden poner eso, mire que es muy corto el tiempo, solo de 2019, 2010, no, 2 años de datos, 1900. Entonces, ¿qué pasa? Pues esas estaciones toca mantenerlos y a veces hay problemas.
Esto es un poco fuera de la ciudad. Adama, view larger map. Vamos a ver si se acerca el rift. A mí me parece raro no ver algo más dramático ahí. Lo que pasa es que yo creo que está quietico por mucho rato y cuando se mueve hay un rompimiento y una separación, y la última vez, yo creo que 2008 fue un evento dramático ahí. A ver si bueno, eso está puramente dentro del rift, ¿sí? Eso es en la mitad del rift y se está subsidiando y eso no está en la ciudad. Entonces parece que el otro tampoco era por cosas de la ciudad, sino cosas de la corteza, ¿cierto? Y estamos con una subsidencia en 8 años, como 60 milímetros. Eso que, como unos 6 milímetros al año, de pronto, está subsidiando en promedio. ¿Por qué hay subsidencia dentro de la rift? ¿Eso por qué? Si ustedes querían dibujar un corte en el rift, ¿cómo lo harían? Uy, es que hay cosas en el chat que no vi. Sí, Juan Pablo, yo esperaba algo más dramático. Lo que pasa es que no hay suficientes estaciones y los que han puesto son bastante recientes. Pero si uno mira eso que está en Addis Ababa y esa estación que está al fondo del rift, la parte topográfica más baja, parece que lo que uno ve es una bajada. ¿Y esa bajada a qué puede ser? ¿Qué pasa cuando extiendo corteza general? Pero sí, se adelgaza, se adelgaza. Y entonces uno espera alguito de subsidencia, ¿cierto? En la parte central. O sea, si hago eso, espero que esa parte que se adelgaza, entonces también se hunde un poquito. Y yo creo que en toda la parte que está dentro del rift uno puede ver eso, una bajada mientras se estira así. Pero sí, yo creo que la red no es lo suficiente para ver más efectos y además que como, bueno, red G no sé dónde queda. A ver, ¿dónde queda este? Uy. View larger map. Qué fastidio. Ok. Eso está fuera del rift, al parecer, al lado este. Entonces miramos dónde va. Eso es allí. Parece que va levemente hacia el este, pero es que son 2 años, o un año y pico. Casi 2 años. No, no se ve la tendencia. Eso es frustrante. A ver. Lo que nos toca es desarrollar más estaciones de GPS ahí. Eso también está dentro de la Delta, ¿no? Está dentro del Rift. Ok. Pero más por el lado... No, eso está dentro del Rift. A ver qué pasa. African Plate Fixed. Uy, va hacia el norte. Y hay algo de subsidencia, pero como son pocos años, uno ve esos saltos estacionales muy fuertes. Y el norte, ¿por qué está haciendo eso? ¿Dónde estábamos otra vez? Estamos en el Delta. Estamos puramente en el Triple Junction. Están pasando cosas muy raras ahí. Casi que sí. Donde hay un delta, como una, pues, como hay un triple junction allá, estamos estirando así y hacia aquí, y tenemos una grande, como un valle ahí, donde parece que hay movimientos un poco así y hacia abajo. Pero sí, yo no veo, tristemente, de hecho, eso sí se ponen así, uno puede ver más bien el rift. Sí, yo creo que necesitamos más estaciones. Para ver más la estructura del rift y dónde va cada parte y eso, pero sí. Ok, ¿qué más? ¿Dónde más podemos mirar? Oh, no me deja volver.
Ok, bueno, el sitio también es súper lento. Eso es una zona de subducción muy fuerte. Es interesante, en los países con mucha plata tienen una densidad muy impresionante de GPS, pero en lugares muy estratégicos, ¿no? Mira Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es muy interesante porque está como separando y estirándose. Y de hecho, sería muy chévere hacer salida de campo allá, pero complicado, ¿no? Esto, todo lo que vemos allá es básicamente una falla. Y quería ver qué tan visible sea. Uy, también los datos son como muy pocos y malísimos. ¡Ah! Uy, eso sí es más interesante. Si puedo controlar el mapa un poco. ¿Dónde fue el terremoto grande en 2011? Por ahí. Christchurch. Los datos son demasiado recientes. Malísimo. Ok. Ahí sí pueden ver los terremotos, por lo menos el de 2012. Yo creo que pusieron esta estación después del gran terremoto. No sé si ustedes recuerden la noticia hace 10 años, que cuando hubo ese terremoto grande, había una serie de terremotos grandes en Christchurch, en Nueva Zelanda. Ponemos Australian Plate Fixed o Pacific Plate Fixed. Ok, así para ver cómo, bueno, eso es como casi igual. Aquí, Pacific Plate, o sea, básicamente Nueva Zelanda está metido por partes en la placa australiana y por partes en la Pacífica, entonces dependiendo de la estación que uno toma, puede estar estacionario con esto o con esto. Es un poco rara porque está como partiendo el país. ¿Ustedes recuerdan esa la noticia cuando hubo una serie de terremotos, uno en finales de 2011, no, inicio de 2011 y luego otra vez en finales de 2011, un terremoto grande que liqueficó Christchurch y básicamente destruyó la ciudad? ¿Ustedes recuerdan eso o son muy jóvenes? No, nunca. Ok. Eso fue un evento muy dramático porque básicamente tumbó toda la ciudad y tumbó toda la ciudad porque hubo liquefacción. Entonces, uno puede ver lo que ve en el GPS es un poco de bajada, ¿sí? Un salto chiquito, pues chiquito. Pero en el norte, el componente norte y este es un salto bastante dramático. Mirando solo estos datos, ¿qué tipo de falla piensan que produjo este terremoto? Inversa, sí. ¿Inversa? Ok, puede ser. Sí. Entonces, en una falla inversa, ¿qué espera uno? Yo tengo mi falla aquí y se puede levantar esa parte, ¿sí? Entonces, si me estaciones en este lado, yo espero levantamiento. Si está en este lado, de pronto bajada, ¿cierto? Si lo miramos en el mapa, Mentira, ahora pienso que es una normal. ¿normal? Sí, bueno, no importa. Pero... Ok. En un movimiento de falla normal, el movimiento principal, ¿en qué dirección esperarías que fuera? En términos de del rumbo y, ¿cómo se llama? El dip en español. Buzamiento. Gozamiento. Entonces, si sin saber nada más de la falla, si yo tengo una falla normal,
si miro la dirección de rumbo con respecto a eso y con respecto al vertical, ¿dónde esperas la mayor componente de movimiento? O sea, una falla no hace eso, básicamente, ¿cierto? Y ponemos la estación encima de este bloque colgante. Que hago eso. Los componentes de mi movimiento, pues obviamente tengo algo hacia abajo. Y perpendicular al rumbo, ¿cierto? Entonces miramos los datos. Tenemos un componente donde fue como un salto hacia el este, un salto hacia el sur y una pequeña bajada. Sería un ejercicio interesante que ustedes me digan dónde va la falla. O sea, dame la dirección de la falla, dirección de rumbo de la falla y qué tipo de falla es con esos datos. ¿Lo podrían hacer? Hagamos el ejercicio y miramos. No, ¿No? no, no, ¿Por qué no? no sé dónde empezar. No sé qué aproximación usar. ¿Qué cosa? Perdón, no entendí. Que no sé cómo atacar el problema. Ok, pues yo tampoco, sinceramente, porque nunca lo había pensado así, pero miramos, si ustedes como acaban de hacer el ejercicio de sacar los vectores desde las tendencias, si veo solamente el vector de movimiento durante el terremoto de esa estación, ¿cuál sería el vector de movimiento? ¿Sí? O sea, de cierta forma tiene velocidad casi que infinito porque es un salto, pero ¿hacia dónde va? Creo que hacia el sureste. ¿Hacia el sureste? Creo que sí, no estoy seguro. Hacia el sureste. Pero ya dejaste de compartir, jeje. Entonces ya lo podemos ver. Dejar de compartir. Sí, sí. Ups. Ok, déjame ver. Okay. Ahora sí, Ya, bueno, sí, ya ahora sí ya se ve. hacia el sureste. Ok. Entonces, con una pequeña bajada, pero la bajada son, bueno, 70 milímetros. Mientras, bueno, es que las escalas también. Entonces, baja 70 milímetros, va hacia el norte, va hacia el sur, otro 80, y va hacia el este 60, o sea que casi que igual los componentes. Entonces, si yo quiero pensar en dónde puede ser el rumbo de la falla, mirando solo los componentes horizontales, ¿cuál sería lo más probable? Bueno, uno tiene que definir qué tipo de falla es primero, ¿cierto? Ponemos falla de rumbo. Basado en los componentes horizontales, ¿dónde es la traza de esa falla? No sé si me deja dibujar encima. No me deja. Eso es una falencia grande de Teams, es que no me permite dibujar encima la cosa que estoy desplegando. Pero entonces ustedes tienen presente ese diagrama, volvemos a compartir, no sé, una página en blanca para intentar hacerlo. Si ustedes van a querer utilizar GPS para hacer análisis tectónicas y eso, obviamente lo van a hacer más cuantitativamente, pero hay una intuición que también uno quiere ponerle para saber si su programa está haciendo lo que quieren que haga, ¿sí? Entonces, miramos este ejemplo donde tengo un vector, bueno, yo tengo memorizado cómo era más o menos. Entonces, hagamos el ejercicio. Tengo un vector que básicamente fue hacia el este y hacia el sur. Algo así, ¿cierto? Y un poco hacia abajo.
Yo creo que para solucionar ese problema lo que uno necesita son varias estaciones. Y de hecho, cuando uno hace bloques, modelos de bloque, uno hace eso, uno hace un análisis de dónde van todos los vectores con respecto a uno y agrupar vectores que tienen poco movimiento relativo para poder hacer el análisis. ¿Okay? Entonces hay otro punto que también va hacia el, bueno, eso es en 2012, esa parte menos dramático. Hay otro terremoto en 2016, de hecho, pero sí, el salto es en todos los lados. Entonces voy a ver si hay una estación al otro lado donde el movimiento es distinto y yo creo que así se tendría que hacer. Ay, es que no ponen fechas. Ah, eso fue. Pero eso fue el dato. Ok. Un poco más allá en el mapa, hay un punto que fue hacia el este, hacia el sur y hacia arriba. Ok. Voy a intentar estimarlo así. Eso es mi vector 1. Yo tengo otra cosa aquí que va al norte, no, al sur, al este y arriba. Pero esta estación aquí fue hacia arriba y este fue hacia abajo. Parece que entonces sí, hubo un momento, de pronto fue normal. Si yo pongo la falla aquí, entonces eso sube y ese bajo. Pero yo no sé si va a ser normal o inversa, por ejemplo. Si yo quiero solucionar ese problema, ¿qué necesito hacer? Muchas estaciones. Recuerden el problema que vimos en Norteamérica. Dejamos volver ahí. Es que fastidio, uno tiene que volver al mapa. Lo bueno es que vamos a mirar la falla de San Andrés y comparar el comportamiento. El hecho que hay una bajada en un lado y subida en el lado me dice que no puede ser, por ejemplo, pura falla transformante. Si yo miro esta parte de California, no, eso es súper fastidioso. Bueno, Nos quedamos en el Word, ¿ah? Se quedaron en el Word, ok. Entonces vamos al otro lado de acá. Es muy difícil hacer eso virtual, qué mamera. Ok, listo. Entonces, el hecho que hay movimiento vertical, que en una estación va de arriba y otra estación va abajo, me dice que hay una falla entre esas dos estaciones. Hay movimiento o normal o inverso. Con solo esas dos estaciones yo puedo deducir eso y más o menos ubicar la falla entre las dos. Lo que no sé por seguro es que parece también hay un movimiento oblicuo, pero yo no sé, por ejemplo, qué pasa en todas las estaciones, qué lado está levantando o bajando. Y la parte de norte-sur me va a dar algo sobre el rumbo. Si yo veo las estaciones en California, uy, sí, qué fastidio. Es que ellos tienen demasiados datos, a diferencia que todo el mundo. Si miro, no sé, esta parte que está cerca de la costa. Eso no fue lo que quería hacer. Y lo que queremos de marco de referencia sería en Norteamérica, porque todas estas líneas son, y sobre todo son tan constantes, son normalmente movimiento de la placa. Pacific Plate. Entonces, miren cómo mueve esa cosa con respecto a la Norteamérica. Si fijo la Pacífica, va del contrario. ¿Sí? Pero solamente siendo eso ya sabemos que es transformante, ¿o no? Difícil de saber. Lo que uno tendría que saber es, eso no me dice ni siquiera que hay falla. Cuando hay un salto en los datos durante un terremoto, dependiendo de dónde va el salto, uno puede intentar interpretar, pero necesitas varias estaciones. Por ejemplo, en el ejemplo de Alaska, si yo tengo esta estación, yo puedo ver que se levantaba un poco hacia el norte y hacia el este, y durante el terremoto, de lo contrario,
Entonces uno puede decir, bueno, estaba moviendo así y saltó así. Eso no me dice nada más, puede ser una falla de transformación cuando hizo eso y así. Pero cuando hay otras estaciones, si digamos todas las estaciones en el continente van por toda la misma dirección y saltan así, es más probable como una zona de subducción. Pero si yo ubico varias estaciones y algunos van así y algunos van así, o algunos levantan y los otros bajan, uno puede decir, no, entonces eso tenemos en este caso una falla transformante y en otro caso de pronto una falla normal o inversa. Pero necesita más estaciones para empezar a cuadrar, porque aquí lo que pasa es que hay una placa Norteamérica y una placa Pacífica. Esta estación que escogí va hacia el este con respecto a Pacífico, ¿sí? Pero va hacia el oeste con respecto a la placa Norteamérica. Igual, si veo que va hacia el norte con respecto a Norteamérica, pero al sur con respecto a Pacífica. Tenemos una zona donde estamos haciendo eso, y las estaciones que están como en la mitad va moviendo con respecto a ambas placas, ¿sí? Si yo veo el mapa, yo por casualidad encontré uno que está dentro de la zona de fallas. Eso es interesante, porque mueve con respecto a ambas placas, aunque realmente hay una distorsión. Si yo tengo un movimiento así, se tuerza, ¿no? Ustedes que son ingenieros saben eso del couple, ¿sí? Si yo tengo, es básicamente un double couple, donde si yo tengo una rotura en la corteza y hago eso, no es que simplemente hace eso, hace algo así. No sé, hay una tuerca, ¿sí? Entonces eso se nota en la corteza también. Wait, view larger map. Ok, qué pena, eso es muy torpe. Entonces estamos aquí en la mitad de la zona de todas las fallas, ahí alrededor de la falla de San Andrés, donde ciertas cosas aquí están moviendo así y ciertas cosas aquí. Entonces si escojo un punto, yo lo que veo es que voy hacia el norte con respecto a esa placa y al sur con respecto a la otra placa. Es muy loco. Si quiero ver un punto que seguramente está en la placa pacífica, me tocaría escoger uno más cerca de la costa. Pero si uno mira esa cantidad de estaciones, uno para hacer un modelo de bloque, por ejemplo, para ver dónde quedan todas las fallas, necesitan básicamente programarlo utilizando el hecho de que si la estación está moviendo con respecto a otra estación, yo voy a poner una falla entre las dos, y dependiendo de la orientación del vector, yo voy a orientar mi falla. Y de hecho ellos arman mapas de fallas haciendo eso sin ni siquiera poder ver la falla, porque a veces uno no puede ver la falla. Vamos a Oxnard. Si miro eso que está en la costa y yo pongo North American Plate Fixed, ¿yo qué espero? Si una falla así y estoy en este lado, este va como un poco hacia el norte y a la oeste. Entonces, ¿qué pasa? En Oxnard, en ese punto en la costa de California, con respecto a la placa Norteamérica que queda aquí, eso está moviendo así. Si pongo en términos de la placa pacífica, casi no mueve. Esta parte de la placa igual se mueve un poquito con respecto a la placa, porque no es que simplemente una línea, la falla es una zona que tiene plegamientos. Entonces uno puede ver que el movimiento principal de Oxnard es al norte-oeste con respecto a la falla, a la placa norteamericana. ¿Okay? Y si escojo una al otro lado, debería pasar lo opuesto y debería tener un movimiento como, bueno, hagamos aquí, bueno, Yosemite Valley. Eso tengo, o sea, con IGS no me da nada. Me toca poner de pronto placa fija de pacífica. ¿Dónde va ese vector con respecto a la placa pacífica? También va, espera, hacia el sur y hacia el este. Sí, entonces
Entonces, la otra estación hacia y esa estación hace eso. Pero, no, y ya con eso podemos decir que es una transformante. Yo creo que sí. Sí, porque mire, en vertical solo hay estacionalidad, no hay nada secular allá en la de señal de vertical, o sea, es muy puramente horizontal y eso solo va a pasar con falla de rumbo. Entonces, con esas dos estaciones uno puede mapear la ubicación más o menos de la falla, que es entre ese punto y ese punto, y con el tercer punto que estaba dentro de esto, que no estaba, o sea, que estaba moviendo con respecto a ambas placas, eso sería la estación en la falla bloqueada, y uno podría ver que el Pacífico va hacia así con respecto a estación y la placa de Norteamérica hacia aquí. Y yo tengo una estación aquí, y con eso yo puedo mapear la falla y saber que está bloqueada. Porque los puntos que están metidos dentro de la falla están moviendo a dirección contraria con ambas placas. Es decir, si tengo este movimiento o este movimiento y un punto que escojo aquí va hacia abajo con respecto a esto, pero arriba con respecto a esto, es porque está fijo con respecto al, o sea, que la falla está bloqueada y que las placas mueven alrededor. Es muy interesante eso. Entonces, recuerden lo que hablamos el martes, de que, bueno, volvemos al otro. Yo voy a volver a mostrar eso porque es chévere. Y igual no alcanzamos a terminar todo el ejercicio. Si voy a al Word. Okay. Recuerde que teníamos una falla aquí y este lado iba así y este lado iba así, pero no con vectores constantes, sino 0 aquí. 0, ¿qué significa? Significa que realmente este punto está moviendo hacia el norte con respecto a esta placa y al sur con respecto a la otra placa. Pero yo voy a salirme de aquí y poner que la falla es la cosa que no mueve. Yo voy a fijar la placa. Y con respecto a esto, este lado va así, así. Y este lado va hacia así. Pero si eso es 0 y va aumentando, yo lo que tengo es esa curva. Eso es el modelo de arctangent, ¿recuerdan? Y lo que espero en ver un terremoto grande es un salto a lo contrario, que todos los vectores temporalmente se reversan y que luego vuelven otra vez, como en el caso de Alaska, de acumular strain. ¿Sí? De hecho, si uno tiene más estaciones aquí, uno puede observar lo que pasa durante un terremoto y es muy interesante. Hagamos una predicción. ¿Cómo puedo erase this? Okay. Estamos viendo solamente el movimiento de las placas sin tener en cuenta qué pasa durante un terremoto. Entonces ahora les hago la pregunta, como no tengo eso en el dato. En California no han tenido un terremoto grande reciente. Okay. Hagamos la falla así. Esto va aquí y esto va aquí. Esperamos los vectores a tener un componente horizontal fuerte y que casi que nada de levantamiento, ¿cierto? Cuando hay un terremoto, ¿qué pasa? Esta parte de la falla salta, ¿sí? Entonces, antes teníamos una figura así, de movimiento, se rompió y eso hizo ptoing, y ahora el máximo es la falla y va disminuyendo ahí, entonces como se invierte esa curva, ¿sí? ¿Ustedes esperarían un componente vertical o no? No. Okay. Seguimos en California, ¿cierto? No. Estamos en cualquier falla de rumba, pero... No. Ok. ¿Qué pasa durante el terremoto cuando esto hace un salto chuk y este hace un salto chuk? Durante el terremoto, porque vimos en los datos que el periodo de que estamos ahora no está pasando nada verticalmente. ¿Ustedes esperan ver algo vertical durante un terremoto, sí o no? Bueno, sí, tal vez sí. Tal vez sí, ¿por qué? Sí, seguramente se mueve un poquito hacia arriba la corteza. Sí. Hacemos eso, chuk.
¿Qué tan larga es la falla? Uf, eso es bien largo, ¿ah? Si es bien larga, lo que va a pasar es puro movimiento horizontal. ¿Qué pasa cuando llego al fin de la falla? Y todo eso saltó aquí y todo eso saltó hacia aquí. ¿Qué va a pasar con esa corteza? Ah, sí, se sube, pues es decir, arriba se sube y abajo también se sube. Porque aquí no puede acomodarse. Yo tengo como apagar la falla. La falla hace eso, pero ya es finito. Si yo muevo material ahí, ¿qué voy a hacer? Yo voy a comprimir y voy a crear un turupe vertical. Y a la misma vez estoy estirando la corteza en esa parte, entonces voy a crear un, ¿cierto? Si volvimos a ver lo de INSAR, el tema de INSAR. Okay. Déjame, es que... Yo lo que voy a hacer en lugar de cambiar de cosa es simplemente copiar y pegar cosas. Que no me deja salir de draw para nada. Okay. Déjame ver si me dejan copiar eso. Ok. Recuerden esto. Yo creo que lo mostré en algún momento. ¿Esto qué es? Es un hiperdiagrama de INSAR. Después de, pues durante un terremoto. Tomamos una imagen antes del terremoto y una imagen después del terremoto. Recuerde lo que es el movimiento que muestra el INSAR, no es igual que el GPS donde tengo 3 componentes de movimiento. ¿Qué tengo en el INSAR? Diferencias de altura. Más o menos. Recuerde que yo tengo, si eso es el piso, tengo mi satélite aquí mirando hacia un lado. ¿Sí? Si hay uplift, yo lo que puedo medir es la proyección en esa parte. Si hay movimiento horizontal, lo que puedo ver es la proyección en mi vector de mirada, no más. Entonces yo puedo ver hacia mí y hacia la dirección contraria, pero no sé necesariamente si es vertical, si es horizontal, si es puramente en la misma dirección esta, no sé. Pero veo que se aleja o se acerca. Miramos la polaridad, es decir, como la dirección de los ciclos de estas cosas. Este turupe y ese turupe van en la misma dirección o la dirección contraria. No, es contraria, ¿ah? Creo. Sí, sí, contraria. Contraria, ¿cierto? ¿Todos lo ven? Empezamos en la mitad del coso. Si empiezo con azul oscuro y voy por cian y luego amarillo, aquí empiezo con el mismo oscuro, pero salto de ir una vez a rojo y amarillo, es decir, que estoy como si hubiera venido de la otra dirección. Entonces, uno está levantado y otro está bajada. ¿Sí? Si eso está levantando, entonces significa que eso se bajó. ¿Sí? Estamos asumiendo que estamos viendo movimientos verticales. ¿Por qué estos dos turupes tienen mucho menos deformación que estos dos turupes? Y miramos esos dos turupes si son igual de dirección o contrarias uno entre el otro. ¿Son iguales o contrarias? ¿Contraria? Okay. Miramos, si empiezo aquí, voy por cian, azul, rojo. Si empiezo aquí, voy rojo, azul, cian, o sea, exactamente contraria. Entre este turupe y este turupe, este y este, ¿son iguales o contrarias?
Está más difícil, pero creo que son iguales. ¿Son iguales? Sí, sí. Ambos se levantan o ambos se bajan, ¿sí? Ah, pues, sí, porque va de azul, rojo. Sí, son iguales. Lo que es difícil de ver. Ok. Es decir, que eso es más y eso es menos. Ok, una pregunta. Aquí tenemos una mezcla de movimiento horizontal y movimiento vertical. ¿Dónde pondrían ustedes el satélite? Espera, Mm, vertical. Es decir, que mire un más menos y un más menos. Entonces, ¿dónde queda la falla? Hay dos opciones realmente. Puede ser así o puede ser así. La segunda que dibujaste horizontal. ¿Esto? Ah, mentira, no sé, ¿ah? Keep going. No, vertical. Sí, vertical, la línea es vertical. No, mentira, horizontal. Es horizontal. Ok, eso es difícil, ¿cierto? ¿Y por qué es difícil? Porque tenemos primero un satélite que puede estar mirando desde ahí, o desde ahí, o desde ahí. Segundo, tenemos no solamente los turupes de, digamos, si yo dibujo de map view nomás, yo esperaría flechitas que parecen así, horizontales, un turupe positivo aquí, negativo ahí, positivo aquí, negativo ahí. Entonces, el hecho de que no está cruzada, o sea, entonces hay algo que pasa donde una de esas flechitas está superando lo que está pasando horizontalmente. Es decir, la suma de horizontal más vertical da la impresión de levantamiento aquí y allá, bajada y bajada. Si pongo el satélite aquí, a este lado, satélite, arriba pero mirando así, basado en eso, ¿qué creen sea la ubicación de la falla? Para solucionar ese problema, ¿qué toca hacer? Toca sumar vectores y eso es donde se vuelve complicado. Si yo miro, vamos a poner nuestra página aquí. Si yo veo un turupe, y eso, de hecho, se puede ver. Si yo tengo un turupe así, y estoy aquí, si hay movimiento arriba, recuerde que yo veo la proyección. Ok, puede ser ahí. La parte todo aquí, entonces, hay movimiento vertical, horizontal y todo lo que hay entre las dos cosas, ¿sí? Si miro este punto, ¿por dónde va? Dirección contraria, ¿sí? Entonces, si hago la proyección, yo voy a ver un 0 aquí. Si miro este punto, de pronto tiene algún componente hacia arriba con respecto a eso y hace una proyección chiquita. La proyección así es chiquita. La proyección del centro un poco más grande, ¿sí? Y llega un momento donde está tan alineada con el satélite que parece que el punto máximo mi turupe queda en este lado. Entonces mi turupe, que es perfectamente esférica, lo que veo en el INSAR es una concentración de un máximo a este lado, más suave por el lado izquierdo y más concentrada donde parece como más pendiente la curva al lado derecho, ¿sí? Con esto en mente, ¿qué estamos viendo aquí? Que la concentración, digamos, o sea, que parece que estamos mirando desde ahí. Pero, o sea, que ese es el opuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no simplemente tengo un turupe. Tengo un turupe más un movimiento horizontal. Entonces, si tengo un vector que es así y un poco arriba, yo puedo proyectar ese vector en mis líneas de vista y puedo pensar que es un levantamiento fuerte y realmente no tiene nada de levantamiento.
Entonces, si ustedes quieren solucionar ese problema, y pues bienvenidos, porque eso es de tiempo, piensan en sumar en una falla, digamos, ustedes dicen, por ejemplo, puede ser en una falla vertical. Si yo tengo un satélite por un lado y por otro, ¿cómo sumo el vector que va así, con el vector que va así, con el levantamiento así, y la bajada así, y etcétera? ¿Sí? Yo mirando nomás, yo diría que tiene que ser horizontal la falla, porque obviamente lo que está registrando el satélite es un componente fuerte horizontal, y si el satélite está aquí, el movimiento es perpendicular a la línea de vista del satélite, no se ve, solo se vería levantamiento. Entonces prácticamente casi tiene que ser horizontal, porque eso significa que un lado completo está acercando al satélite, otro lado está alejando, y el efecto del levantamiento y subsidencia es sumarse a ese vector o restar ese vector. Entonces, ya pensando en la falla así, intenten el ejercicio en la casa. ¿Sí? ¿Dónde va este pedazo? Pues horizontal más levantamiento. ¿Dónde va ese pedazo? Horizontal, pero más bajada. Aquí yo tengo horizontal de contrario, ¿sí? Más negativo, y aquí movimiento así, con dirección de alejando el satélite, más bajada. Y de revés, ¿cuál funciona? ¿Sí? Entonces, cuando uno, la cosa que ayudaría en este caso sería el GPS. ¿Sí? Uno sin tener que hacer todo eso, coloca las estaciones GPS y se solucionan de una vez. Por eso cuando ustedes hagan estudios de ese tipo, o si les interesa investigación en ese tema, lo más fácil lo más efectivo es combinar el INSAR con el GPS. Porque el INSAR puede engañar mucho, como ven en ese ejemplo, ¿qué pasa con ese teléfono? Ni veo cuál es la falla. Y uno ve la falla porque uno está intentando proyectar vectores que pueden tener componentes verticales y horizontales complejos. El GPS me va a dar, yo pongo en uno de estos grupos en el GPS y yo puedo ver si se levanta, si va hacia el norte o qué hace. ¿Okay? No les voy a poner un ejercicio tan difícil en el examen, pero yo quiero, por ejemplo, poner un ejemplo sencillo para que vean, digamos, que ustedes pueden predecir cómo se parecería el INSAR con un movimiento de tal vector o de tal tipo de patrón. Porque el INSAR, la interpretación es la parte difícil. Ok, chicos, yo creo que lo que tenemos en el programa hasta ahora, yo creo que la próxima semana tienen un examen final. Lo que voy a hacer el martes es hacer lo que hice en las anteriores sesiones de repaso, que es presentar un examen anterior. Si quieren lo pongo un poco antes y lo podemos trabajar en clase, si les parece, que incluya todos los temas. Y intentamos ver las conexiones entre las cosas, porque muchas veces en sensores uno incluye datos de INSAR, datos de GPS y datos ópticas para armar, por ejemplo, un estudio de un volcán. Ok, lo hagamos así. Por favor, disfruten sus fines de semana, porque recuerden que la próxima semana tienen el evento de geociencias, que ojalá todos vayan a la... Estoy intentando traer un invitado. Yo estoy buscando invitados y nadie quiere, todo el mundo está cansado. Y me dicen no. Pues en algún momento traemos invitado a un seminario o algo así por aparte, si les parece. Pero sí, nadie se apunta por alguna razón, y sobre todo en esta época. Okay. No se les olvide que dentro de la semana próxima tenemos varias cosas asociadas en la celebración de 10 años. Uno es la visita del CPG, que van a recibir una invitación puntualmente para eso, el próximo miércoles a las 10. La invitación a la fiesta de los uniandinos, que es para todos los estudiantes, no tiene que ser como miembro ni nada, es para todos los estudiantes. Yo voy a estar también el viernes de la noche. Y el jueves y viernes tenemos una serie de charlas. Algunos profesores, egresados y estudiantes van a hacer charlas. Tenemos la parte de speeches, que pues es una inauguración por el decano y esas cosas.
deberían llegarles unas agendas, invitaciones. Y hay una competencia que también van a recibir eso. Ok, pues ojalá me toca confirmar porque yo tenía panelistas que me cancelaron hasta como hace un par de días y me tocó rearmar mis panelistas. Es un poco estresante, pero sí van a llegar panelistas, no los originales necesariamente. Y pues el decano me dijo que iba a dar la inauguración. Me toca recordarle porque no sé si tienen presente su parte en la agenda, aunque lo envié, entonces le voy a recordar, mirar la agenda y confirmar. Ojalá. Sí. Listo. Nos vemos pronto. Y debería llegar, por favor, estar pendiente de los correos de pregrado de Geociencias porque van a llegar las invitaciones varias de ese correo. ¿Listo? Bueno, hasta luego. Disfruten su día, descansen este puente, hagan sus tareas. ¿Listo? Para los que llegaron un poco antes o un poco después, la tarea tienen tiempo para hacerlo hasta el 26, pero si lo entregan antes del sábado en la noche, les doy un pequeño bono. ¿Listo? Yo creo que como ojalá despliegue la hora de entrega. Yo creo que sí. Ok. Bueno, gracias a todos. Hasta luego.